Javier Lambán, presidente de Aragón. ¿Qué tal está, presidente? Muy buenos días. Buenos días, muy bien, gracias. Hace fresco, ¿eh? Bastante. Pero bueno, se está bien. Se puede aguantar, sobre todo aquí en la Plaza del Pilar, rodeado de buenos amigos, de buenas amigas, encantado. Y delante de la Virgen, ¿eh? Ahora se ve con mucha precisión la corona, ¿eh? Sí, sí. Bueno, ¿qué tal se encuentra? Bien, muy bien. He pasado por percances de salud un tanto complicados y tal, pero a fecha de hoy tengo que decir que aparentemente los he superado. Los médicos me dicen que estoy bien, yo siento que estoy bien y por tanto llegaré a la conclusión de que estoy bien. Ha tenido que ser duro, ¿no? Para una persona además con tanta agenda, con tanta presencia pública, tener que cuidarse durante este tiempo, ¿no? Bueno, yo creo que este tipo de situaciones se pueden enfrentar de muchas formas. Una de ellas es como lo enfrenta cualquier autónomo de este país. Bueno, pues yo lo he enfrentado como un autónomo más. Es decir, saliendo a currar todos los días que era necesario, ¿no? Exactamente. Hay otras maneras de hacerlo. Que uno podía. ¿Qué ha aprendido de este tiempo? He aprendido que si nos lo proponemos somos más fuertes de lo que pensamos. He aprendido que tenemos un sistema de salud magnífico, un sistema público de salud magnífico. Y he aprendido que tengo una gran familia, que tengo buenos amigos y que en general formo parte de una sociedad que es comprensiva con este tipo de situaciones y que se solidaria con quien la sufre. Presidente, ya sé que está en forma y con ganas porque ha decidido presentarse en la reelección dentro del Partido Socialista. Y eso es importante, ¿no? Eso significa que usted tiene proyecto todavía. Tengo 64 años, lo cual es una ventaja y un inconveniente. Hace poco Carlos Saura decía que, lejos de la idea que se viene a difundir desde los siglos pasados de que la vejez, de que los años dan sabiduría, Saura dice que dan tontez, porque las neuronas se van apagando poco a poco. Sin embargo, yo creo que queda un pozo que le hace a uno afrontar determinadas situaciones con la serenidad de la que carece en la juventud. Por lo demás, tomar este tipo de decisiones no depende exclusivamente de uno, depende de otro tipo de circunstancias, del contexto, de las situaciones sociales, de las situaciones políticas en las que se vive, y como consecuencia de todo ello, y también después de una reflexión respecto a mi estado de salud y mi capacidad para afrontar desafíos como lo que significa una campaña electoral y lo que significa afrontar 4 años que yo aspiro a que sean de gobierno, decidí que mi opción era presentarme a las elecciones. Y la verdad es que esta semana usted tiene que ir a Valencia, ¿no? Tiene cita con el Partido Socialista. ¿Qué le han dicho en Ferraz? ¿Le han dicho adelante, presidente? ¿Adelante para qué? ¿Para ser candidato de nuevo? Bueno, este tipo de decisiones no las consulto con Ferraz, se las notifico a Ferraz. ¿Y qué le han dicho cuando la ha notificado? ¿Que adelante? Me da la impresión de que no les supuso ningún tipo de quebranto, sino lo contrario, valoraron que era una decisión acertada para el partido y era una decisión acertada para Aragón. Presidente, esta semana, como decimos, el PSOE celebra su Congreso Federal en Valencia, va a renovar órganos de dirección. ¿Va a entrar en esa ejecutiva regional la ministra de Educación? Pues no tengo absolutamente ni idea. Eso es una decisión personal e intransferible de Pedro Sánchez, que sabe, porque así se lo he manifestado, que en lo que a mí se refiere tiene las manos absolutamente libres para hacer la Comisión Ejecutiva Federal que estime oportuno. Una comisión ejecutiva es, por así decirlo, el órgano de gobierno del partido, y al igual que ocurre en las instituciones, parece razonable que ese órgano de gobierno lo conforme su máximo responsable a su imagen y semejanza y sobre las prioridades que le estime oportuno y tal, que es, por cierto, lo que yo pretendo hacer en Aragón cuando dentro de unas semanas tenga que asumir idéntica responsabilidad. Presidente, la ministra es una apuesta de futuro para el PSOE de Aragón. ¿Hay más banquillo también? En Aragón hay un importante banquillo de hombres y de mujeres, y en este momento a mí, para planificar el futuro de Aragón, no me falta absolutamente nadie. Quiero decir que con los que están aquí me basta y me sobra para que el futuro del partido y el futuro de la comunidad se pueda escribir en términos de éxito. Que asista a ese cónclave en Valencia Felipe González y el resto de líderes que ha tenido el Partido Socialista, ¿va a resolver definitivamente las dudas que hay en torno a la unidad del partido? Ya sabe que son recurrentes desde que está Pedro Sánchez en el poder. ¿Eso se va a extirpar con esa imagen de Felipe González este próximo viernes o sábado allí en Valencia? La pretensión de la Comisión Ejecutiva Federal, organizándolo de esa forma, es desde luego esa, la de dar una imagen de unidad que yo creo que básicamente existe en este momento en el partido. Existe. De todas formas,
todo es relativo en esta vida. Quiero decir, para ver cuál es el grado de unidad del Partido Socialista habría que mirar el grado de unidad existente en otros partidos y en otras fuerzas políticas. Siempre se pone demasiado la lupa, la mirada en el Partido Socialista, se olvida establecer comparaciones con los demás, y desde luego en esas comparaciones creo que el Partido Socialista, que tiene muchas deficiencias, que tiene muchas cosas que mejorar, que a nadie que llevamos 30 años en el partido nos gusta del todo cómo van evolucionando las cosas, ni ahora ni siempre, pero nos consolamos cuando nos comparamos con los demás, aunque ya se sabe aquello del mal de muchos, etcétera, etcétera. ¿Qué le gustaría, presidente, mejorar del Partido Socialista? Ahora que me comenta, hay algunas deficiencias que no nos gustan. Yo creo que un partido político tiene que reflejar internamente lo que plantea como sistema de convivencia y de organización institucional para la sociedad a la que sirve. En ese sentido, los partidos políticos en general están tomando en los últimos tiempos derivas un tanto cesaristas, en parte derivado de las primarias, en parte derivado de usos contemporáneos del poder que, insisto, afecta a todos los partidos políticos. Yo creo que el PSOE lo que trataría de hacer es alejarse lo más posible de ese tipo de tentaciones e instaurar como funcionamiento interno, como pauta de funcionamiento interno, aquello que predica para la sociedad a la que sirve y con la que es muy respetuoso. Si somos partidarios de la democracia liberal, de la separación de poderes, si somos partidarios de todo ese tipo de pautas, las tenemos que aplicar en el Partido Socialista. No digo que no se apliquen, no digo que no se apliquen en mayor medida que en otros partidos, pero en ese sentido creo que deberíamos perfeccionar nuestras propias pautas. Y estamos en un tiempo en el que la política identitaria parece que lo define casi todo, y también lo define a la izquierda, o define a la izquierda. ¿Cree usted que el Partido Socialista puede verse, no quiero utilizar la palabra secuestrado, pero sí orillado por algunos planteamientos de Unidas Podemos, y por tanto que pueda perder el eje de la socialdemocracia que ha mantenido en los últimos años? La socialdemocracia, el socialismo, nació para combatir las desigualdades, fundamentalmente las desigualdades económicas. Yo creo que un partido de izquierdas, un partido socialdemócrata, se equivoca cada vez que se aleja de ese camino, y cada vez que hablar de plantearse el combate contra las desigualdades orilla la fundamental, que es la económica, que es la de la distribución de la riqueza, y se centra demasiado en otro tipo de desigualdades. Yo creo que hay que volver a situar en el centro del debate político y en el centro de las propuestas las desigualdades económicas. Yo creo que un partido como el nuestro debe plantearse crecer de manera verde, de manera digital, pero sobre todo debe plantearse una redistribución justa de la riqueza a través del empleo y a través de los servicios públicos. Luego hay otro tipo de cuestiones que no son menores, la cuestión feminista, la cuestión ecologista, pero yo creo que este tipo de asuntos, por suerte, son cada vez más transversales, impregnan cada vez más la orientación y la razón de ser de la casi totalidad de las fuerzas políticas. Yo creo que la seña de identidad de un partido socialdemócrata, insisto, es esa: crecer y redistribuir con justicia la riqueza, que, por cierto, en estos tiempos no está precisamente lo bien redistribuida que debiera. Estos días estamos viendo algunos debates que proponen, por ejemplo, algunas federaciones, y en este caso los jóvenes socialistas dentro del Congreso quieren reevaluar el modelo del Estado, hablar de la corona. ¿Cree usted que debe haber algún avance en ese sentido en Valencia, en el Congreso del Partido Socialista? Este tipo de cuestiones son un clásico en los congresos del Partido Socialista. Siempre hay una enmienda, siempre hay un momento en el que se habla de la monarquía, que se habla de la república. Normalmente son las juventudes socialistas quienes hacen ese tipo de propuestas, pero sinceramente creo que en este momento no es un debate que primero sea prioritario para la sociedad española y segundo añada claridad a un panorama político que ya de por sí es demasiado confuso y demasiado complejo como para que tercien en él otro tipo de cuestiones. Yo le dije al rey, la primera vez que me recibió como presidente de la comunidad autónoma, que me siento profundamente republicano, pero que si el titular de la jefatura del Estado desarrolla su función de acuerdo con la Constitución, como creo que lo está haciendo de manera pulcra e impecable Felipe VI, puedo aparcar sine die mis propósitos y mis ambiciones republicanas. ¿Le impacta lo que está ocurriendo con el rey Juan Carlos, presidente? Es una cuestión que prefiero no abordar. En todo caso, le diré que una de las dimensiones de cualquier cargo público es el de la ejemplaridad, que en ningún paso puede ser oscurecida por muchos y buenos servicios que se hayan prestado a un país. La ejemplaridad debe ir indisolublemente unida a la proyección, a la historia, al recuerdo
de un cargo público, la ejemplaridad es algo que forma parte del legado fundamental de un político, y en ese sentido habría mucho que hablar y mucho que discutir, aunque vuelvo a insistir, tampoco es un asunto que deba introducirse de manera prioritaria en el debate público, que, insisto, bastante confuso y bastante complicado está. Señor Lambán, en ese Congreso Socialista se va a suscitar un debate a cuenta de la descentralización de órganos de decisión que ha impulsado usted mismo en muchas ocasiones, también el presidente valenciano Ximo Puig, que es el anfitrión de ese encuentro de los socialistas. ¿Cree usted que hoy hay que limitar el efecto Madrid para tener más país? Esa idea de la desconcentración de la administración la propuse yo hace 2 años en las elecciones municipales y autonómicas, en un acto que celebramos en Zaragoza y en el que también estaba presente Ximo Puig. Yo la había tomado de Antón Costas, el último libro que había escrito Antón Costas al respecto hacía una reflexión muy interesante sobre la necesidad de desconcentrar el Estado para que en todo el territorio nacional se sienta la presencia del Estado y para que todos los territorios tengan igualdad de oportunidades, de desarrollo, de inversión, de atracción del interés de las grandes industrias, de los grandes inversores. Sabiendo además que era un debate muy complicado y que era un debate que había que abordar antes de hacerlo en el plano político, en el plano académico. De hecho, yo estoy organizando junto con algunas instituciones una jornada potente para los próximos meses en las que se aborde este problema, pero desde el punto de vista estrictamente académico y viendo lo que está ocurriendo en otros países. Por lo demás, creo que nos equivocaremos si demonizamos a ninguna comunidad autónoma. La fiscalidad autonómica no es determinante para la atracción de empresas ni para suscitar el interés de las grandes multinacionales ni nada por el estilo. Hay otro tipo de fiscalidades más importantes. La desigualdad fiscal más importante de España de cara a la atracción de empresas, que puede ser el impuesto de sociedades, no es Madrid quien la puede establecer a su libre albedrío. Son 2 comunidades autónomas como Navarra y el País Vasco. Y por lo demás, creo sinceramente que para las comunidades autónomas este no es el problema fundamental. En este momento yo puedo pensar en un futuro de España en el que se rompa la inercia de la España radial surgida de la guerra de sucesión a principios del siglo XVIII. Puedo plantear fórmulas y caminos para tener una España más en red por las fórmulas que se consideren justas, pero mi principal problema en este momento como presidente de la comunidad autónoma es una financiación absolutamente insuficiente. En este momento la comunidad autónoma de Aragón prácticamente no tiene margen para invertir. Todo, absolutamente el dinero del que dispone, lo tiene que destinar a la sanidad y a la educación, que además, sobre todo en el caso de la sanidad, crece en cuanto a gasto y en cuanto a inversión a un ritmo tan exponencial que o se encuentra una solución rápida a este problema o si no, las comunidades autónomas van camino de ser institucionalmente inviables. El próximo noviembre... Este es un problema gravísimo que es el que fundamentalmente me preocupa en este momento. El próximo noviembre el Gobierno lanza una oferta, un plan para ya empezar a hablar sobre asuntos concretos del sistema de financiación. ¿Ha compartido el Gobierno con usted alguna línea esencial de esa propuesta? Hubo un documento elaborado por el Gobierno en la etapa de Mariano Rajoy. En este momento no sabemos exactamente en qué términos se planteará desde el Ministerio de Hacienda una nueva fórmula, que en todo caso se tiene que discutir en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Lo que sí se sabe a estas alturas es que hay 2 modelos claramente antagónicos. El modelo que se defiende desde Valencia, desde Andalucía, desde Madrid, desde Murcia, desde Cataluña, desde Baleares, que es un modelo que trata de establecer una financiación a tanto por habitante, independientemente de la comunidad en la que se viva. Y hay otro modelo de una serie de comunidades autónomas, que por cierto nos reuniremos el día 2 de noviembre en Santiago de Compostela, que lo que pensamos que debe hacerse es distribuir el dinero en función de lo que cuesta realmente la prestación de servicio por habitante. La prestación de la sanidad o la educación en la provincia de Teruel, una provincia de baja densidad, es mucho más caro por persona, a veces hasta 3 o 4 veces más caro de lo que ese mismo servicio cuesta prestarlo en Valencia o en Madrid. Nosotros defendemos ese modelo que, por otra parte, nos parece mucho más justo y que tiende a desarrollar el artículo 2 de la Constitución. Cuando se habla de la unidad de España, yo no he entendido nunca que se esté hablando de una especie de imposición de don Pelayo o del capitán Trueno. La unidad de España es la igualdad de derechos de todos los españoles, y si la financiación es exclusivamente por habitante,
estamos hablando de desigualdad y estamos hablando de una quiebra de la unidad. No solo el socialismo catalán pone en duda la unidad de España, lo ponen en duda también cuestiones como una financiación autonómica injusta. Usted ha conseguido forjar un acuerdo de reconstrucción en Aragón a su izquierda y a la derecha. Usted lidera un gobierno con 4 partidos y no debe ser nada fácil. Y aquí se ve claramente que el consenso político ayuda también a atraer negocio. Vemos como Amazon pues ha instalado una de sus plantas y va a hacer más, y a lo largo del tiempo va a desarrollar más. Hay inversiones de Inditex. Pero ayer, por ejemplo, nos encontramos con unas declaraciones de Pablo Casado que me llamaron la atención. Dice Casado: España se asoma a la quiebra y va a necesitar un rescate. ¿Considera usted que declaraciones como esta complican su labor de interlocución aquí con el Partido Popular, por ejemplo? Es decir, ¿puede haber interferencias de Madrid respecto a los acuerdos que fuera de Madrid, como es el caso de Aragón, funcionan y funcionan bien? En las comunidades autónomas el debate político se produce en otros términos que en Madrid. Creo que en todas, y particularmente en Aragón, donde hemos tratado de establecer una especie de cordón sanitario respecto a las insensateces por las que normalmente transita la política de Madrid. Eso que dice el señor Casado es una perfecta insensatez desde cualquier punto de vista. El Partido Popular creo que se equivoca radicalmente en su manera de entender la oposición. Cada vez que está en la oposición entiende que se trata de quitarle los palos al sombrajo del país para que se caiga, diciendo que lo arreglarán ellos cuando vuelvan al gobierno, y eso me parece profundamente antipatriota, eso me parece profundamente contrario a los intereses generales de la nación, a los intereses generales del país. España no está en esas condiciones a las que se refiere el señor Casado, y yo lo que le animaría al Partido Popular es que asumiera su condición de principal partido de la oposición, que fuera responsable, y sobre todo que entienda que para obtener el favor de los ciudadanos y su posterior traducción en voto, no todo consiste en oponerse sistemáticamente a todo lo que hace el gobierno. Estamos viendo como los socialdemócratas alemanes, después de participar en una coalición con sus adversarios electorales por antonomasia, que son los conservadores de Angela Merkel hasta ahora, después de hacer ese ejercicio de patriotismo, de que el interés de Estado prevaleciera sobre el interés partidario, han ganado ni más ni menos que las elecciones. Es decir, que creo que cada vez los ciudadanos premiarán más la responsabilidad que la confrontación pura y dura por sí misma. Es decir, cada vez los ciudadanos premiarán a los partidos que demuestran estar a favor del interés general del país, que los partidos que demuestran estar en la pura confrontación, poniendo de manifiesto que solo les interesa el poder. Y el Partido Popular en este momento es un partido, por desgracia, más interesado en cavar trincheras que en establecer puentes. Con esta mirada sobre Alemania desde Zaragoza, quiere decir que le gustaría ver un pacto, por ejemplo, presupuestario Partido Socialista, Partido Popular, en lugar de con Esquerra Republicana, por ejemplo. Creo que el Partido Popular se equivocó la noche de las elecciones generales últimas, no ofreciéndole un pacto al Partido Socialista para evitar otro tipo de acuerdos que pusieran en cuestión asuntos tan fundamentales como la unidad de España. El Partido Popular se refugió instantáneamente, rápidamente, en una posición de oposición recalcitrante, y eso hizo que la gobernanza del país solo pudiera producirse de la manera en que se está produciendo, que a mí no me gusta, pero que es la única que en este momento Pedro Sánchez puede adoptar para sacar adelante presupuestos, para sacar adelante leyes y demás. Insisto, estuvo en su mano y el Partido Popular desaprovechó esa oportunidad, como ha desaprovechado otras muchas a lo largo de los últimos meses. ¿Ve con desconfianza la mesa de diálogo o cree usted que transita sobre vías seguras? La de Cataluña. Creo que la mesa del diálogo hay que verla con bastante escepticismo, toda vez que una de las partes habla de que o hay referéndum de autodeterminación y amnistía para los políticos catalanes que están presos, o no hay nada de lo que hablar. A partir de ese momento la mesa está condenada al fracaso, porque el presidente del Gobierno de España no puede acceder ni a una cosa ni a la otra.
yo creo que habrá que buscar otras fórmulas y desde luego lo primero de todo es que para abordar el futuro de este país, uno de los problemas fundamentales que tiene, que es el de la política territorial, debemos tener claro los partidos políticos españoles, sobre todo los partidos grandes, el Partido Popular y el Partido Socialista, qué queremos que sea este país, qué queremos hacer de este país. Deberíamos ponernos de acuerdo en la mayor medida posible en la historia de este país, porque se me antoja difícil que sin tener clara cuál es la historia de nuestro país o tener una serie de consensos sobre la misma, podamos construir un futuro compartido de un país tan importante como es España. Sin tener esa idea clara de España, es difícil abordar el problema que surge en algunas partes del país, como es el caso de Cataluña. Claro, ahora que menciona futuro compartido, ¿es optimista con la candidatura conjunta para los Juegos de Invierno? ¿Cree usted que se van a resolver esas discrepancias, esas dudas que llegan sobre todo desde Barcelona? Bueno, es la prueba del 9 de la voluntad real de la Generalitat de Cataluña respecto a tratar de solucionar el problema. Si tratar de solucionarlo es mantener a España como un país unido y a todas y cada una de sus comunidades autónomas habitadas por hombres y mujeres con igualdad absoluta de derechos. Si Cataluña se atiene a lo que el Comité Olímpico Internacional establece como pautas para conseguir los Juegos, tendremos primero Juegos y segundo se demostrará que Cataluña está por la labor. Si Cataluña sigue por el camino de desconocer que el proyecto ha de liderarlo el Gobierno de España, desconocer que tiene que haber una unidad absoluta entre las tres instituciones protagonistas, el Gobierno de España, el Gobierno de Aragón y la propia Generalitat de Cataluña, si sigue planteando consultas y referéndums a las partes, está yendo exactamente en contra de lo que el Comité Olímpico Internacional está predicando y eso conducirá inevitablemente a que en 2030 no haya Juegos en el Pirineo, y eso sería una pésima noticia para Aragón, sería una pésima noticia para España y sería una pésima noticia para la comunidad autónoma de Cataluña. Y desde luego en su mano está el evitarlo, haciendo no nada especial, sino lo que el Comité Olímpico Internacional exige a quienes plantean una candidatura a la celebración de unos Juegos. Tengo dos preguntas para usted, estamos ya prácticamente terminando la entrevista. Señor Lambán, el presupuesto lo vamos a conocer ya en la letra pequeña más o menos el miércoles, pero ¿hay suficientes inversiones en el presupuesto para Aragón o se quedan cortos? Nosotros hemos hablado en los últimos tiempos con los ministros inversores, fundamentalmente con la ministra de Fomento. No tuvimos malas sensaciones o malas percepciones de lo que se nos dijo sobre lo que podía ser el presupuesto, pero tendremos que verlo. Estoy absolutamente convencido de que nos parecerá insuficiente, casi por definición un presupuesto nacional a un presidente autonómico le ha de parecer insuficiente, pero habrá que ver en qué medida es insuficiente para valorarlo de una forma u otra. ¿Y cuándo Aragón va a entrar en la llamada nueva normalidad? Estamos esperando que concluya definitivamente la llamada Semana Cultural del Pilar, a ver qué tipo de esto impacto, es una semana cultural. a ver qué tipo de impacto tiene sobre las cifras de contagios, a ver qué tipo de impacto tiene sobre la hospitalización, es decir, sobre todos los parámetros que motivan las decisiones del Departamento de Sanidad. Yo soy razonablemente optimista porque las vacunas están surtiendo un efecto magnífico. En Aragón la cifra de vacunación es altísima. Espero que el impacto de lo que está ocurriendo estos días en Zaragoza sea mínimo y, desde luego, si el impacto es mínimo, la vuelta a la normalidad tiene que ser inminente. Hoy es día de derbi. ¿Con quién está? Presidente autonómico. Estoy hablando con el presidente de Aragón, ¿eh? ¿Zaragoza o Huesca? Pues mire, yo soy futbolero desde mi más tierna infancia, además futbolero no tranquilo, sino absolutamente pasional y rotundo en mis posicionamientos. Entonces, no obstante, en este caso creo que por responsabilidad institucional me debo declarar favorable a un empate. Alguien me decía el otro día que debería decir hoy que gane el Zaragoza y cuando vaya el Zaragoza-Huesca que gane el Huesca, pero yo creo que es más sencillo resolver la cuestión diciendo que un empate sería un buen resultado y deseando, y esto sí que es un deseo sincero, que el próximo derbi sea un partido que lo jueguen dos equipos que estén en la primera división. Ojalá sea así. Presidente Javier Lambán, presidente de Aragón, gracias por atendernos, mucha suerte, mucha fuerza, recupérese perfectamente y gracias por estar esta mañana de Radio Especial aquí desde el Pilar, desde la Plaza del Pilar. Gracias. Muchas gracias.